Sección 2.3, declaración de variables. Bueno, ya entonces platicamos sobre los tipos de datos primitivos que tiene Java. Dijimos que eran 8 y están disponibles ahí en el cuadro 2.1. También se comentó que los primeros 4 te sirven para guardar lo que son enteros. Los siguientes 2 te permiten guardar lo que son números reales, float y double. Y había por ahí el tipo char para guardar un carácter del código Unicode, y también tenemos boolean para guardar uno de 2 valores que se excluyen mutuamente. Bueno, entonces vamos a utilizar esos tipos en los programas para crear localidades con nombre en la memoria de la computadora. Estas van a contener valores mientras el programa es ejecutado. Bueno, aquí esto que se hace de crear una localidad con nombre permite para el programador pues trabajar de una manera más sencilla con lo que es una localidad de memoria. Si no pudiera asociarle, por ejemplo, ese nombre, pues entonces tendría que utilizar un número. Pero pues estar utilizando un número pues sería bastante engorroso. Vean ustedes, por ejemplo, cuando les dan algún número telefónico, generalmente es más fácil de recordar una palabra que recordar una secuencia de números, ¿no? Te dicen, por ejemplo, marca 800, llámame, o marca 800, atención, o no sé, cualquier cosa. A diferencia de escuchar marca 800, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Que es, bueno, eso está muy fácil, pero generalmente eso no sucede. Bueno, entonces a ese proceso de crear localidades con nombre se le conoce como declaración. Y estas localidades con nombre se les va a denominar variables, por la sencilla razón de que permiten que su valor cambie durante la vida del programa. Podemos pensar en la siguiente situación. Supongamos que alguien está escribiendo un programa con la finalidad de desarrollar o crear un juego de computadora. Y en este juego, pues podría necesitar una pieza de datos o una localidad en la memoria de la computadora para guardar el puntaje del jugador conforme los niveles se van desbloqueando. El valor guardado en esta pieza de datos pues va a estar cambiando conforme más niveles sean desbloqueados. Esta pieza de datos podría ser referida como una variable. Y entonces, ¿qué necesitamos para poder crear a esta variable? Bueno, primeramente la variable debe de tener un nombre. Entonces, bueno, ¿eso quién lo decide? Pues lo decide el programador. Y además de definir o de escoger un nombre, también se tiene que decidir el tipo de dato de Java que es más adecuado para el tipo de valor que se desea guardar en la variable, ¿no? Que era lo que estábamos comentando hace un momento. Si ustedes, por ejemplo, van a guardar el mes y decides utilizar una representación numérica, pues entonces habría que pensar en escoger algún tipo de entero, ¿no? Y bueno, y de esos cuatro tipos de enteros, pues habría que escoger alguno de ellos, ¿no? Generalmente, en cuanto al tipo de dato, más o menos lo que funciona, puede haber sus excepciones, pero eso pues es también parte de la obligación del programador saber para qué van a ser usadas esas localidades de memoria.
Pero generalmente, bueno, si ustedes necesitan un entero, el tipo que deben de escoger es el int. Si vas a necesitar un número real, el tipo que debes de escoger es el double. Y bueno, ya para guardar un carácter, pues ahí no hay vuelta de hoja, nada más hay un solo tipo primitivo, que es el char. Y en caso de que tengas que guardar algún valor booleano, pues ahí el tipo deberá de ser boolean, ¿no? Bueno, para la parte del primer punto, en cuanto a que a la variable se le va a dar un nombre, la pregunta es, ¿qué nombre podría ser escogido para guardar, para nuestro caso que estamos, para este juego que estamos aquí pretendiendo hacer? Deberemos de indicar, pues, qué elegimos para guardar las puntuaciones del jugador en este juego. Bueno, las reglas que se utilizan para nombrar variables son las mismas reglas que fueron comentadas en el primer capítulo para nombrar clases. Recordarán ustedes que habíamos dicho que el nombre debe de empezar con una letra, un guión bajo o el signo de pesos. Y ya después enseguida podría prácticamente ir cualquier carácter y por supuesto, bueno, los nombres pues deben de ser pues nombres que no estén, que no sean palabras reservadas, como void o static o class o public, etc. Sin embargo, la convención en los programas Java es iniciar el nombre de una variable con una letra minúscula, mientras la convención es iniciar los nombres de clase con una letra mayúscula. Entonces, si yo tengo una clase que tiene el nombre taza, entonces la primera letra deberá de ser mayúscula y los siguientes caracteres deberán de ser minúsculas. Pero en cambio, si taza es el nombre de una variable, entonces la primera letra deberá de ser minúscula. Bueno, ahora, en cuanto a la parte en cuanto al nombre, bueno, pues a veces somos muy flojos y simplemente decidimos cuando le ponemos el nombre, pues que se llame X, o que se llame Y, o que se llame Y. Pero, pues es mejor escoger un nombre que describa el propósito del elemento de dato. Un nombre apropiado, por ejemplo, para el caso del juego que estamos comentando, pues puede ser puntaje. Bueno, ya tenemos la parte del nombre. Luego hay que decidir qué tipo de dato se va a utilizar. Bueno, entonces eso de los tipos de datos primitivos, bueno, eso ya dijimos está en el cuadro 2.1. Y bueno, lo que podemos comentar acerca de esta pieza de dato es que el puntaje pues siempre será un número entero. Entonces, pues algún tipo entero deberá de ser el más apropiado. Luego, hay 4 tipos de datos Java que pueden ser usados para guardar enteros. Bueno, y ya sabemos que sería el byte, el short, el int y el long. Ahí están anotados en esa pequeña lista, están anotados de menor rango a mayor rango, ¿verdad? Bien, entonces, pues la diferencia, pues ya sabemos, es el rango que tiene cada tipo. Y sin embargo, pues esto ya también lo comenté hace un momento, a menos que exista una razón particular o específica para hacer lo contrario, pues deberás de utilizar el tipo int para almacenar lo que son valores enteros. Y por otro lado, cuando vas a trabajar con números reales, el tipo que deberás de elegir sería el tipo double en lugar del tipo float. Bueno, ok. Ya entonces, una vez que tú tienes decidido cuál es el nombre, y ya decíamos que no fueras a escoger un nombre
muy simple y que este nombre debe de empezar con una minúscula. Y también, ya que has decidido cuál es el tipo, entonces la declaración de esta pieza de información o de esta variable, pues será como se describe en este formatito que aquí tengo, que dice, vas a anotar primeramente el tipo de dato y después el nombre de la variable y terminas con un punto y coma. Entonces, tipo dato, pues es el tipo primitivo elegido, ¿verdad? Y nombre variable, pues es el nombre que elige en este caso el programador para esa variable. Entonces, en el caso del puntaje del jugador que estamos pensando para este hipotético juego, la manera de declarar la variable sería, anotas primeramente el tipo, dejas un espacio y después viene el nombre que va a tener la variable. Observa aquí que este nombre empieza con una letra que está en minúscula. Y terminamos la declaración de la variable con un punto y coma, tal cual como se indica aquí en esta sintaxis para declarar una variable de un determinado tipo. Bueno, con esto que se logra, bueno, hay una figura que es la 2.1 que nos estaría indicando que cuando tú cuando tú pones una instrucción como la que acabamos de señalar, int, que es el tipo, y puntaje, que es el nombre, punto y coma, lo que tú estás haciendo es apartar un espacio en la memoria con un determinado nombre. Puedes imaginar esto, bueno, así lo refiere ahí así se refiere ahí en la nota, que ese espacio reservado es como una caja pequeña que tiene el espacio suficiente para poder manejar un número entero. En este caso, bueno, el entero pues sería, bueno, la capacidad, pues esa está definida por el rango que tiene el tipo int, que habíamos dicho que era como de menos 2.100 y tantos millones hasta 2.100 y tantos millones, ¿no? Si por ahí lo recuerdas. Bueno, ahora, también puede llegar a ser necesario que se declaren más variables en los programas. Y entonces, regresando nuevamente a este juego hipotético, vamos a suponer que un jugador puede escoger el nivel de dificultad. No sé, ya ven que luego hay algunos que se sienten más gallos. Bueno, pues a lo mejor podría ese gallo escoger el nivel C, que vamos a decir que fuera el más difícil. Entonces, podemos requerir declarar otra variable, pues utilizando la misma idea de que pues hay que pensar en un nombre y hay que pensar en un tipo. Bueno, entonces la primera pregunta es, ¿qué nombre? Bueno, pues alguien podría decir, pues si vamos a hablar del nivel de dificultad, pues a mí me gustaría que fuera nivel dificultad. Solamente debemos de recordar que los nombres no pueden tener espacios. Entonces, si tú decides poner como nombre esto, pues eso va a generar un error al momento de compilar. ¿Qué se puede hacer? Bueno, una opción sería que el espacio que tenemos entre nivel y dificultad, pues se coloque o se indique mediante un guión bajo, o se cambie por un guión bajo, debí decir. O la otra es que se suprima ese espacio y entonces iniciar la siguiente palabra con mayúscula, para que entonces nos quede de esta manera. Las dos maneras pues son convenciones de nomenclatura válidas en Java. Y digamos que la que va a prevalecer de estas dos, cuando tú decidas utilizar más de una palabra para nombrar a una variable, pues va a ser la que tengo ahí señalada, ¿no? No vamos a utilizar guión bajo y lo que vamos a hacer es que
cada vez que tengamos una, bueno, a partir de la segunda palabra en adelante, vamos a poner su primera letra en mayúscula y el resto con letras minúsculas. Bueno, la más fácil de todas ellas, si no te quieres estar acordando de esto, y bueno, y es que tal vez nombres de variables tan largos también pueden en un momento dado estar dando problemas al momento de codificar porque pues, hay mayor probabilidad de que te comas alguna letra cuando estés intentando poner el nombre de esa variable. Entonces, otra opción pues sería que recortes el nombre y entonces poner, por ejemplo, nivel. Y bueno, pues eso es lo que se decide hacer en este caso. Bueno, entonces ya tengo el nombre para esta variable que va a tener el nivel de dificultad y dijimos que va a ser nivel. ¿Qué hace falta? Bueno, pues nos haría falta definir el tipo. Bueno, el tipo pues lo escogemos otra vez del cuadro 2.1, aquel que tiene nuestros 8 tipos de Java, los primeros 4 para entero, los siguientes 2 para reales, luego para char y para boolean, ¿verdad? Entonces, pues claramente si vemos la tabla y yo voy a guardar una letra o un carácter como es la A o la B o la C, pues definitivamente que me conviene indicar que ese tipo, bueno, que el tipo que va a tener en este caso la variable nivel deberá de ser char. Bueno. Bueno, y entonces, pues ya con eso, entonces en otra línea, pues ponemos, o en la siguiente línea, después de la declaración de la variable puntaje para que sea tipo int, entonces ahora se declara a continuación, después de esta, la variable nivel para que sea de tipo char. Bueno, se comenta aquí que varias variables pueden ser declaradas en una sola línea siempre y cuando todas estas sean del mismo tipo. Y bueno, para eso pues aquí nos dan un ejemplo. Supongamos que hay fantasmas en este juego que se pretende realizar, que le están pegando al jugador. Y entonces la cantidad de veces que un jugador es golpeado por, digamos, un fantasma, pues podríamos también guardarlo. Podríamos llamar a esta variable golpes. Y como esta variable pues es de un tipo entero, entonces la podemos declarar junto a la variable puntaje en la misma línea. Lo único que tenemos que hacer pues es separarlas con una coma. Entonces aquí, a diferencia del ejemplo previo, bueno, se están declarando dos variables de tipo entero, una con el nombre puntaje y la otra con el nombre golpes. Bueno, entonces recuerda que eso se permite siempre y cuando tú quieras que tus dos variables sean del mismo, bueno, que estas dos variables son del mismo tipo. Bueno, y entonces acá hay otra figurita para ilustrar lo que se está comentando. Entonces tenemos dos variables de tipo int, puntaje y golpes, ambas del mismo tamaño. Decíamos que tienen el tamaño necesario o suficiente para manejar el rango que maneja el tipo int. Que si no me recuerdo, el tipo int utiliza 4 bytes. Bueno, y por otro lado, bueno, la otra variable que se estaba declarando, que es nivel, que dijimos que es tipo char, bueno, pues también tiene su correspondiente caja, entrecomillado, y esta, bueno, está dibujada con una caja más chiquita porque resulta ser que la cantidad de bytes que son usados para esta variable, pues es la mitad de las de tipo int, es decir, para guardar un tipo char se ocupan 2 bytes. Y ya decíamos que para el caso de variables tipo int, como golpes y puntaje, se utilizan o se gastan 4 bytes. Bueno, comenta aquí que, bueno,
en el caso de que decidas utilizar una variable long en vez de una int, pues vas a requerir el doble de espacio respecto a una tipo int. Y el tipo double, pues utiliza o requiere el doble de espacio de un tipo, bueno, del tipo float. Bueno, pues ya tienes entonces tus famosas cajitas o tus declaraciones pues, de variables. Entonces la siguiente pregunta, y es lo que se contesta en la sección 2.4, asignaciones, es cómo se ponen valores en la caja. Y eso se hace mediante las asignaciones. Uy.